Hay señales que el mundo no puede ver, marcas invisibles que el ojo natural no detecta, pero que el espíritu reconoce al instante. Hoy, en este preciso momento, Dios me ha dado una palabra profunda para ti, y no es casualidad que estés aquí. Si algo en tu interior te hizo detenerte, si algo en tu espíritu se agitó al escuchar este mensaje, es porque el Espíritu Santo está confirmando algo que ya sabías en lo profundo de tu ser. Tú no eres como los demás. Hay algo diferente en ti. Algo que no puedes explicar con palabras humanas, algo que te ha perseguido toda tu vida, una inquietud santa que te hace diferente, que te separa, que te marca. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 declara con poder: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Escuchaste eso? Linaje escogido. No es que tú te escogiste a ti mismo, no es que tú decidiste seguir a Dios por tu propia voluntad. Fue Él quien te escogió primero, quien puso su sello en tu espíritu antes de que tú siquiera supieras pronunciar su nombre. Pero déjame decirte algo que va a sacudir tu entendimiento. Los elegidos llevan marcas, marcas invisibles que el mundo no puede ver, pero que el reino de las tinieblas reconoce al instante. Son señales espirituales que te identifican, que te delatan como hijo del Altísimo, como embajador del reino, como heredero de las promesas eternas. Y estas marcas no son opcionales, no son accesorios espirituales que puedes ponerte o quitarte cuando te convenga. Son parte de tu identidad en Cristo, son el ADN espiritual que corre por tus venas desde el momento en que naciste de nuevo. Hoy vamos a descubrir juntos cuáles son estas 5 marcas invisibles que solo los elegidos poseen. Y mientras avanzamos en este mensaje, quiero que pongas atención, porque es muy probable que te reconozcas en cada una de ellas. Es muy probable que digas: esto es lo que yo he sentido toda mi vida, pero no sabía cómo explicarlo. Es muy probable que el Espíritu Santo confirme en tu corazón lo que tus ojos están por ver. La primera marca invisible: una sed insaciable por la presencia de Dios. ¿Has sentido alguna vez que nada en este mundo te satisface? ¿Has experimentado esa inquietud profunda que no se calma con el éxito, con el dinero, con las relaciones humanas, con los placeres temporales? Esa inquietud, mi querido hermano, mi querida hermana, no es depresión, no es insatisfacción, no es que algo esté mal contigo. Es la primera marca de los elegidos, una sed insaciable por la presencia de Dios. El salmista David lo expresó de manera magistral en el Salmo 42, versos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta no es una sed común, esta no es una búsqueda religiosa, esta es un hambre espiritual que te consume, que te despierta en la madrugada, que te hace llorar sin explicación, que te lleva a tus rodillas incluso cuando tu mente no entiende por qué. Los elegidos tienen una característica muy particular. No pueden vivir sin la presencia de Dios. Mientras otros se conforman con una oración rápida antes de dormir, tú necesitas encerrarte a solas con Él. Mientras otros van a la iglesia por costumbre, tú vas desesperado por un encuentro genuino. Mientras otros leen la Biblia por obligación, tú la devoras porque es tu alimento, tu agua en medio del desierto, tu brújula en la oscuridad. Y déjame decirte algo poderoso. Esta sed es una señal de elección. Jesús lo confirmó en Juan capítulo 6, verso 44, cuando dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Escuchaste? No fuiste tú quien decidió buscar a Dios. Fue el Padre quien puso esa sed en tu corazón. Fue el Espíritu Santo quien plantó ese hambre espiritual en tu alma.
esa inquietud santa que no te deja conformarte con una vida mediocre, es la evidencia de que Dios te escogió para algo más grande. Mira a tu alrededor, observa a las personas que te rodean. Muchos están perfectamente cómodos con una vida sin Dios. Pueden pasar días, semanas, meses sin orar, sin leer la palabra, sin buscar su rostro, y no sienten ninguna incomodidad. Pero tú no puedes. Cuando te alejas de su presencia, algo dentro de ti se marchita. Cuando dejas de orar, sientes que te ahogas. Cuando no lees su palabra, tu espíritu languidece como planta sin agua. Esta es la primera marca invisible. Una sed que el mundo no entiende, un hambre que la religión no puede satisfacer, una búsqueda incansable por más de Él. Y si tú la tienes, si algo en tu corazón está resonando con lo que estoy diciendo, entonces prepárate, porque hay más marcas que te identifican como elegido de Dios. La segunda marca invisible, una profunda incomodidad con este mundo. Hay una segunda marca que distingue a los elegidos, y es esta: no encajas en este mundo. Y no me refiero a que seas un inadaptado social o que tengas problemas para relacionarte, me refiero a algo mucho más profundo, algo espiritual. Hay una incomodidad santa que te hace sentir que este mundo no es tu hogar, que tú perteneces a otro reino, que tu ciudadanía está en otro lugar. La palabra de Dios lo declara con claridad en Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los elegidos viven en este mundo, pero no son de este mundo. Caminan sobre esta tierra, pero su corazón está anclado en el cielo. Participan en la sociedad, pero saben que son extranjeros y peregrinos. ¿Te has dado cuenta de que las cosas que emocionan a todo el mundo a ti no te emocionan? ¿Te has dado cuenta de que las conversaciones superficiales te agotan espiritualmente? ¿Te has dado cuenta de que cuando todos están celebrando algo temporal, tú estás pensando en lo eterno? Esa incomodidad, esa sensación de no pertenecer completamente no es algo negativo, es una marca de elección divina. El apóstol Pedro nos recuerda en Primera de Pedro capítulo 2, verso 11: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Viste eso? Extranjeros y peregrinos. Ese es tu verdadero estatus en este mundo. No estás aquí para quedarte, no estás aquí para construir tu reino. Estás aquí como embajador del reino de los cielos, como representante de otra dimensión, como portador de otra realidad. Y esto tiene consecuencias prácticas en tu vida diaria. Los elegidos no pueden participar de ciertas cosas que el mundo considera normales. No pueden ver ciertos programas sin sentir convicción. No pueden escuchar cierta música sin que su espíritu se inquiete. No pueden participar de ciertas conversaciones sin sentir que están traicionando su identidad en Cristo. Y muchas veces esto te ha hecho sentir raro, diferente, aislado. Déjame decirte algo que necesitas escuchar. Esa incomodidad es una bendición disfrazada. Es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti y te está guardando, te está protegiendo, te está separando para propósitos más altos. Jesús mismo experimentó esta incomodidad cuando caminó sobre la tierra. Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Él interactuaba con las multitudes, pero se retiraba a orar. Él amaba a los pecadores, pero no participaba del pecado. En Juan capítulo 15, versos 18 y 19, Jesús nos advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Esta es una verdad difícil pero liberadora. Si eres elegido, el mundo no te va a entender.
El sistema de este mundo no va a resonar con tu espíritu. Las prioridades de esta sociedad no van a alinearse con tu llamado divino. Pero escúchame bien, esta incomodidad no es para que te escondas, no es para que te aísles en una cueva y te desconectes de todo. Es para que vivas con una conciencia constante de que eres ciudadano de otro reino, representante de otro rey, portador de otra naturaleza. Es para que mientras caminas en este mundo, lleves el cielo contigo, transformes tu entorno, seas luz en medio de las tinieblas. ¿Reconoces esta marca en tu vida? ¿Has sentido esa santa incomodidad con las cosas de este mundo? Entonces estás confirmando tu elección. Estás ratificando tu llamado. Estás demostrando que Dios te ha separado para algo más grande que lo temporal, más profundo que lo visible, más eterno que lo terrenal. La tercera marca invisible, el don del discernimiento espiritual. Y ahora llegamos a la tercera marca invisible, que solo los elegidos poseen. Y esta es poderosa, el don del discernimiento espiritual. Los elegidos pueden ver lo que otros no ven. Pueden percibir lo que otros no perciben. Pueden sentir en su espíritu las corrientes invisibles del mundo espiritual que están en operación detrás de lo natural. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves la diferencia? El hombre natural está ciego a las realidades espirituales, pero el elegido, el que ha sido marcado por Dios, tiene ojos para ver más allá de lo visible, oídos para escuchar más allá de lo audible, capacidad para percibir lo que está sucediendo en las dimensiones invisibles. Este discernimiento espiritual se manifiesta de muchas maneras en la vida del elegido. A veces entras a un lugar y sabes inmediatamente que algo no está bien espiritualmente, aunque todo parezca normal a los ojos naturales. A veces conoces a una persona y tu espíritu te advierte que algo está oculto, que hay engaño, que hay máscaras, aunque esa persona sea muy amable en lo externo. A veces estás en medio de una conversación y el Espíritu Santo te revela los motivos ocultos del corazón de alguien. Este don te hace diferente, te hace ver las cosas desde una perspectiva eterna. Mientras otros solo ven circunstancias, tú ves propósitos divinos. Mientras otros solo ven problemas, tú ves oportunidades para el reino. Mientras otros solo ven personas, tú ves almas que necesitan salvación, espíritus que necesitan liberación, corazones que necesitan el toque de Dios. En Hebreos capítulo 5, verso 14, la palabra nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo revela algo poderoso. El discernimiento se desarrolla, no es estático. Los elegidos ejercitan sus sentidos espirituales. Se sensibilizan cada vez más a la voz del Espíritu Santo. Aprenden a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es, entre lo que es verdadero y lo que es falsificación del enemigo. Y déjame advertirte algo importante. Este don del discernimiento va a incomodar a muchas personas a tu alrededor. Porque cuando tú puedes ver lo que otros no ven, cuando tú puedes percibir las intenciones ocultas, cuando tú puedes desenmascarar lo falso, vas a generar resistencia. La gente religiosa te va a acusar de ser crítico. Los carnales te van a decir que eres demasiado espiritual. Los tibios te van a señalar como extremista. Pero recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
Los elegidos tienen la capacidad de ver más allá de las apariencias. No se dejan engañar por palabras bonitas, por carisma humano, por presentaciones externas. Ellos miran al fruto, disciernen el espíritu, prueban todas las cosas y retienen lo bueno. Este discernimiento también te protege, te guarda de relaciones destructivas, te aleja de ambientes tóxicos, te libra de decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces has sentido esa voz interna que te dice, no hagas esto, no vayas allá, no te asocies con esa persona, y cuando obedeces, después te das cuenta de que Dios te estaba guardando de una trampa del enemigo? Los elegidos aprenden a confiar en ese discernimiento espiritual más que en su razonamiento humano. Aprenden a obedecer esa voz interna del Espíritu Santo incluso cuando no tiene sentido lógico. Aprenden a moverse por fe y no por vista, guiados por percepciones espirituales que el mundo natural no puede validar. ¿Reconoces este don en tu vida? ¿Has experimentado esa capacidad de ver más allá de lo superficial, de percibir las realidades espirituales que otros no detectan? Entonces, esta es otra confirmación de que eres elegido de Dios, marcado para propósitos divinos, equipado para operar en dimensiones que trascienden lo natural. La cuarta marca invisible, la persecución y el rechazo del mundo. Ahora viene una marca que muchos no quieren escuchar, pero que es inevitable en la vida de los elegidos: la persecución y el rechazo. Los elegidos no son populares, no encajan en los círculos del mundo, no reciben aplausos de las multitudes, más bien experimentan rechazo, incomprensión, oposición y persecución de diferentes formas. Jesús fue absolutamente claro sobre esto en Juan capítulo 15, verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esta no es una posibilidad, es una certeza, es una promesa. Si sigues verdaderamente a Cristo, si vives radicalmente para su reino, si te niegas a comprometer tu fe, experimentarás alguna forma de persecución. Pero déjame explicarte algo que va a cambiar tu perspectiva. La persecución es una marca de autenticidad, es una señal de que estás haciendo algo correcto. Es una confirmación de que tu luz está brillando en medio de las tinieblas y las tinieblas no la pueden soportar. En Mateo capítulo 5, versos 10 al 12, Jesús declaró: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Escuchaste eso? Bienaventurados, gozaos y alegraos. Esto suena contradictorio para la mente natural, pero tiene sentido en el reino de Dios. La persecución es una marca de elección porque demuestra que tu vida está generando impacto en el reino de las tinieblas. Si tú no estuvieras siendo efectivo para el reino de Dios, el enemigo no se molestaría en atacarte. Si tú no estuvieras rescatando almas, el diablo no enviaría oposición contra ti. Si tú no estuvieras brillando como luz en medio de las tinieblas no se sentirían amenazadas por ti. Esta persecución toma muchas formas. A veces es rechazo familiar, tus propios parientes no entienden tu pasión por Dios y te acusan de haberte vuelto fanático. A veces es persecución laboral, tus compañeros de trabajo se burlan de tu fe, te excluyen de sus conversaciones, te hacen a un lado porque no participas de sus prácticas mundanas. A veces es rechazo social, pierdes amistades porque ya no compartes los mismos intereses, los mismos valores, las mismas prioridades. Y lo más doloroso de todo es que muchas veces la persecución viene de adentro de la misma iglesia.
de personas religiosas que se incomodan con tu radicalidad, de creyentes tibios que te critican porque tu entrega los confronta, de líderes carnales que se sienten amenazados por tu unción. Jesús mismo experimentó la peor oposición no de los pecadores, sino de los fariseos, de los religiosos, de los que decían conocer a Dios pero estaban lejos de su corazón. El apóstol Pablo nos advierte en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjate bien en las palabras todos, no algunos, no unos cuantos, todos los que quieren vivir piadosamente. Esto significa que si tú no estás experimentando ninguna forma de oposición o rechazo por tu fe, necesitas revisar qué tan comprometido estás realmente con Cristo. Porque la vida cristiana auténtica siempre genera fricción con el mundo. Pero aquí está la promesa poderosa. La persecución te refina, te fortalece, te purifica, separa el oro de la escoria. Revela quién está verdaderamente comprometido con el reino y quién solo está jugando a la religión. Los que abandonan la fe cuando viene la persecución demuestran que nunca fueron verdaderamente elegidos. Pero los que permanecen firmes en medio del fuego, los que no niegan a Cristo aunque les cueste todo, esos son los que llevan la marca invisible de los elegidos. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, verso 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los elegidos no tropiezan cuando viene la persecución, se arraigan más profundo, se aferran más fuerte, se comprometen más radicalmente. ¿Has experimentado rechazo por tu fe? ¿Has sentido la oposición del mundo, de tu familia, de tu entorno por tu compromiso con Cristo? No te desanimes, no te rindas. Esa es una marca de tu elección. Es una señal de que estás en el camino correcto. Es una confirmación de que tu vida está siendo una amenaza para el reino de las tinieblas. La quinta marca invisible. Una carga insoportable por las almas perdidas. Y ahora llegamos a la quinta y última marca invisible que solo los elegidos poseen. Y esta es la más poderosa de todas. Una carga insoportable por las almas perdidas. Los elegidos no pueden vivir cómodos mientras otros van rumbo a la condenación eterna. No pueden dormir tranquilos sabiendo que millones están pereciendo sin Cristo. No pueden disfrutar de su salvación sin sentir la urgencia de compartirla con los demás. La palabra de Dios nos muestra esta carga en el corazón del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Puedes comprender la profundidad de estas palabras? Pablo estaba dispuesto a ser maldito, a perder su propia salvación si eso significara que sus hermanos pudieran ser salvos. Esa es la carga de los elegidos. Los elegidos miran a las personas y no ven solo cuerpos físicos, ven almas eternas, ven espíritus que van rumbo al infierno o al cielo, ven seres creados a imagen y semejanza de Dios que están perdidos, engañados, esclavizados por el pecado y el enemigo. Y esa visión espiritual genera una carga que no se puede ignorar, un peso que no se puede sacudir, una urgencia que no se puede posponer. Esta es la diferencia entre un creyente común y un elegido. El creyente común asiste a la iglesia, canta las alabanzas, disfruta del mensaje y regresa a su casa sintiéndose satisfecho.
Pero el elegido sale de la iglesia con una carga en su corazón por los que no estaban allí. Sale con una urgencia de compartir lo que recibió. Sale con una convicción de que el tiempo se acaba y las almas se están perdiendo. Jesús modeló esta carga cuando miró a las multitudes. En Mateo capítulo 9, verso 36 dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión no era solo un sentimiento superficial, era una carga profunda que lo movía a la acción, que lo impulsaba a predicar, a sanar, a liberar, a rescatar. Los elegidos sienten esa misma compasión. Miran a su familia inconversa y lloran. Ven a sus amigos viviendo en pecado y interceden. Observan a sus compañeros de trabajo sin Cristo y buscan oportunidades para testificar. No pueden quedarse callados, no pueden ser indiferentes, no pueden vivir egoístamente enfocados solo en su propia salvación. Y esta carga tiene un precio, te hace vulnerable, te expone a críticas, te saca de tu zona de confort, porque cuando tú llevas una carga por las almas, vas a predicar aunque te rechacen, vas a testificar aunque se burlen de ti, vas a interceder aunque nadie te acompañe, vas a llorar por los perdidos aunque otros te digan que eres demasiado emocional. El profeta Jeremías experimentó esta carga de manera intensa. En Jeremías capítulo 20, verso 9, él declaró: Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Esta es la marca de los elegidos. Un fuego incontrolable en sus huesos, una carga que no se puede apagar, una urgencia que no se puede silenciar. Los elegidos entienden algo que la mayoría de los cristianos no comprende. Cada alma tiene un valor eterno. Cada persona que pasa a su lado es alguien por quien Cristo murió. Cada ser humano está destinado a pasar la eternidad en algún lugar, y el hecho de que vaya al cielo o al infierno puede depender del testimonio que nosotros demos o dejemos de dar. Jesús lo expresó con claridad meridiana en Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta no es una sugerencia, es un mandato, es la gran comisión. Y los elegidos la toman en serio. No esperan que el pastor haga todo el trabajo. No delegan la evangelización solo a los misioneros. Ellos mismos se convierten en embajadores de Cristo, en portadores de las buenas nuevas, en instrumentos para el rescate de almas. Y aquí está la belleza de esta quinta marca. Cuando tú llevas esta carga por las almas perdidas, Dios te usa de maneras extraordinarias. Te posiciona estratégicamente para alcanzar a personas que nadie más podría alcanzar. Te abre puertas sobrenaturales para testificar en lugares donde normalmente no tendrías acceso. Te da palabras ungidas que penetran los corazones más duros. Te concede testimonios poderosos que atraen a otros a Cristo. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús prometió: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los elegidos están llenos del Espíritu Santo no solo para sentir emociones agradables en la iglesia, sino para ser testigos efectivos del poder transformador de Cristo. ¿Sientes esta carga en tu corazón? ¿Te duele ver a las personas perdidas? ¿Lloras por tus familiares inconversos? ¿Te desespera ver el tiempo pasar mientras las almas se pierden? Esa carga no es una maldición, es una marca de tu elección. Es la evidencia de que Dios te ha separado para ser un rescatador de almas, un pescador de hombres, un instrumento en sus manos para traer salvación a los perdidos. El llamado final a los elegidos
Hemos recorrido juntos estas 5 marcas invisibles que solo los elegidos poseen. La sed insaciable por la presencia de Dios, la profunda incomodidad con este mundo, el don del discernimiento espiritual, la persecución y el rechazo del mundo y la carga insoportable por las almas perdidas. Si te has reconocido en una, en varias o en todas estas marcas, entonces no hay duda, tú eres elegido de Dios. Pero ahora viene la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con ese llamado? Porque una cosa es reconocer que eres elegido y otra muy diferente es vivir como elegido. Una cosa es saber que Dios te ha separado y otra es caminar en el propósito para el cual fuiste separado. Una cosa es identificar las marcas y otra es permitir que esas marcas te transformen completamente. La elección de Dios sobre tu vida no es para tu beneficio exclusivo, no es para que te sientas especial mientras otros sufren, no es para que te jactes de tu espiritualidad mientras el mundo se hunde en las tinieblas. La elección de Dios es con un propósito: que seas luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra, ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. En Isaías capítulo 43, versos 10 al 12, Dios declara: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Escuchaste? Fuiste escogido para ser testigo, para demostrar al mundo que Dios existe, que Dios salva, que Dios transforma, que Dios hace milagros. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que en este preciso momento dejes de distraerte. Apaga el ruido exterior. Silencia las voces internas que te bombardean constantemente. Y simplemente quédate quieto ante la presencia de Dios. Porque lo que viene ahora no es más información, es una impartición, no es más conocimiento, es una activación, no es más teoría, es un encuentro que va a cambiar el rumbo de tu vida. Si reconociste en ti alguna de estas marcas, si el Espíritu Santo confirmó en tu corazón que tú eres elegido, entonces necesitas responder a ese llamado hoy, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando las circunstancias sean más favorables, hoy, ahora mismo, en este instante, porque el tiempo de Dios es ahora y la cosecha está madura y los obreros son pocos. Quiero que repitas estas palabras conmigo en tu corazón, en voz alta si es posible, con toda la convicción de tu alma. Señor Jesús, reconozco que tú me has elegido desde antes de la fundación del mundo. Reconozco que has puesto en mí estas marcas invisibles que me identifican como hijo tuyo. Hoy te digo que sí a tu llamado, sí a tu propósito, sí a tu plan para mi vida. No voy a desperdiciar esta elección en una vida mediocre. No voy a conformarme con una cristiandad superficial. No voy a vivir para mí mismo cuando tú me has llamado para ser instrumento en tus manos. Activa en mí todo lo que has depositado. Úsame para tu gloria. Haz de mí un rescatador de almas. Llévame a los lugares donde necesito ir. Dame las palabras que necesito decir. Abre las puertas que necesitas abrir. Y dame la valentía, la audacia, el coraje para cumplir con tu llamado sin importar el costo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que permanezcas en silencio. No apagues este mensaje todavía. No sigas con tu día como si nada hubiera pasado. Quédate quieto ante la presencia de Dios, porque Él quiere hablarte personalmente.
Él quiere confirmar en lo profundo de tu espíritu lo que acabas de escuchar. Él quiere revelarte pasos específicos que necesitas dar. Él quiere mostrarte personas a las que necesitas alcanzar. Él quiere encender en ti un fuego que no se va a apagar. Y cuando termines este tiempo de silencio y oración, cuando te levantes de este lugar, cuando regreses a tu vida cotidiana, quiero que recuerdes algo. Las marcas invisibles que llevas son tu identidad en Cristo. No son opcionales, no son negociables. Son quien tú eres en el reino de Dios. Y ahora que las conoces, ahora que las has identificado, tienes la responsabilidad de vivirlas con radicalidad, con pasión, con entrega total. No te conformes con ser un cristiano promedio. No te conformes con asistir a la iglesia y vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. No te conformes con tener información bíblica en tu mente mientras tu corazón está frío. Tú eres elegido. Tú llevas las marcas. Tú has sido separado para propósitos eternos. Ahora camina en esa identidad. Vive en ese llamado. Cumple con ese propósito divino que fue diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. El mundo está esperando ver a los elegidos manifestarse. El reino de Dios está esperando que ocupes tu posición. El infierno está temblando porque sabe que cuando los elegidos despiertan a su identidad y caminan en su autoridad, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ellos. Tú eres elegido. Tú llevas las marcas. Ahora es tiempo de que el mundo vea quién realmente eres en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hay cosas en tu vida que si las prestas atraerás pobreza, maldición y oscuridad espiritual. Y hoy vas a descubrir cuáles son esas 8 cosas que Dios te ordena guardar, proteger y nunca, nunca entregar a manos equivocadas. Hermano, hermana, escúchame bien. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar completamente tu vida financiera, tu vida espiritual, tu protección y tu futuro. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, que parecen actos de bondad, que parecen gestos nobles, pero que en realidad están abriendo puertas espirituales de maldición, de pobreza, de ataduras que ni siquiera imaginas. Y no estoy hablando de ser tacaño, no estoy hablando de cerrar tu corazón. Estoy hablando de sabiduría espiritual, de discernimiento divino, de entender que Dios te ha dado cosas que son sagradas, que son intransferibles, que son para tu protección y que cuando tú las prestas sin sabiduría, estás invitando al enemigo a robar tu bendición. La Biblia dice en Proverbios 26, versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Escuchaste eso? La maldición no viene porque sí. La maldición no llega a tu vida por casualidad. La maldición tiene una puerta de entrada. Y muchas veces esa puerta la abrimos nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestra falta de sabiduría, con nuestra falta de discernimiento espiritual. ¿Cuántas veces has prestado algo y después has sentido que tu paz se fue? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando Dios te estaba diciendo que no? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso en tus manos y has visto cómo tu vida comenzó a desmoronarse, cómo tu economía empezó a fallar, cómo tu familia empezó a tener problemas que antes no tenía? No es coincidencia, hermano. No es mala suerte, hermana. Es que tú abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Hoy vas a aprender 8 cosas que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debes prestar. Y cuando termines de escuchar este mensaje, vas a entender por qué tu vida ha estado bloqueada, por qué el dinero no te alcanza, por qué sientes que todo lo que haces se desmorona, porque hay cosas de Dios
que son tuyas, que son personales, que son intransferibles. Y cuando tú las sueltas sin sabiduría, estás entregando tu autoridad, tu unción, tu protección. La primera cosa que nunca debes prestar es tu identidad, tus documentos personales, tu nombre. Escúchame bien, tu nombre no es solo un título. Tu nombre en el mundo espiritual representa quién eres, tu linaje, tu pacto con Dios, tu destino. La Biblia dice en Isaías 43, versículo 1, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios te puso nombre, tú tienes una identidad en el cielo. Y cuando tú prestas tu nombre, cuando tú pones tu firma en documentos que no son tuyos, cuando tú avalas a alguien sin discernimiento, estás entregando tu identidad espiritual. ¿Sabes cuántas personas están en pobreza porque firmaron por alguien que no cumplió? ¿Sabes cuántas familias están destruidas porque prestaron su nombre, su credencial, su identificación y ahora tienen deudas que no contrajeron, problemas legales que no provocaron, maldiciones que no merecían? Porque cuando tú prestas tu identidad, estás diciendo, yo respondo por esta persona, y en el mundo espiritual estás atando tu destino al destino de esa persona. La Biblia es clara en Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Dios no está en contra de ayudar. Dios está en contra de la necedad. Porque cuando tú sales de fiador, cuando tú prestas tu nombre, tú estás comprometiendo tu futuro, tu estabilidad, tu paz. Y si esa persona falla, tú cargas con las consecuencias. Y déjame decirte algo más profundo todavía. En el libro de Génesis, cuando Jacob luchó con el ángel le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob dijo, Jacob. Y el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Entiendes? El cambio de nombre representa un cambio de identidad, representa un nuevo pacto, representa una nueva autoridad. Tu nombre no es solo un sonido. Tu nombre es una declaración profética sobre tu vida. Y cuando tú lo prestas, cuando tú lo entregas sin cuidado, estás permitiendo que otros escriban tu historia, que otros determinen tu destino, que otros comprometan tu futuro. Hermano, aprende esto. Tu identidad es sagrada. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. No lo entregues a cualquiera, no lo prestes por lástima, no lo des por compromiso, porque el día que tú prestas tu nombre sin sabiduría, ese día estás firmando tu propia sentencia de pobreza y esclavitud. La segunda cosa que nunca debes prestar es dinero sin pacto, sin testimonio, sin palabra clara de Dios. Ahora, hermano, no me malinterpretes. No estoy diciendo que no ayudes, no estoy diciendo que no des. Estoy diciendo que hay una diferencia entre dar y prestar. Cuando Dios te dice da, tú das sin esperar nada a cambio. Pero cuando tú prestas sin sabiduría, sin oración, sin dirección divina, estás abriendo una puerta de amargura, de resentimiento, de división. Jesús dijo en Lucas 6:35, dad y no esperéis nada. Pero también dijo en Mateo 5:42, al que quiera pedirte prestado, no se lo rehuses. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios te manda prestar, Él te da paz. Cuando el enemigo te presiona a prestar, tú sientes inquietud, tú sientes temor, pero prestas por compromiso, por lástima, por quedar bien. Y después viene el pleito, después viene la traición. Después esa persona te evita, te ignora, y lo que era una amistad se convierte en enemistad. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres,
y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Entiendes? Cuando tú prestas dinero sin sabiduría, tú estás creando una relación de poder, una relación tóxica, una relación que va a terminar mal. Déjame contarte algo. En Segunda de Reyes 4, una mujer acudió al profeta Eliseo porque su esposo había muerto y dejó deudas, y el acreedor venía a llevarse a sus hijos como esclavos para pagar la deuda. ¿Ves la gravedad? Una deuda no pagada no solo afecta al que la debe, afecta a toda la familia, afecta a las generaciones. Y esa mujer estaba a punto de perder lo más valioso que tenía, sus hijos, por una deuda que su esposo había dejado. Pero Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, solo una vasija de aceite. Y Eliseo le dijo, ve y pide prestadas vasijas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y cuando ella obedeció, Dios multiplicó su aceite. Ella llenó todas las vasijas, vendió el aceite, pagó la deuda y vivió de lo que sobró. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios tiene provisión sobrenatural para quien confía en Él. Que no necesitas endeudarte para salir adelante. Que no necesitas prestar tu dinero para resolver los problemas de otros. Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios provee directamente. Y cuando tú prestas sin la dirección de Dios, estás interfiriendo con el proceso que Dios tiene para esa persona. Escúchame, si Dios te dice da, entonces da con alegría. Pero si Dios no te da paz para prestar, no prestes, porque tú no es tan sagrado como tú sí. Y cuando tú dices que no con sabiduría, estás protegiendo tu paz, tu economía, tu relación con esa persona, porque es mejor decir que no ahora que perder la amistad después. Y hermano, aquí está la clave. Cuando tú prestas dinero, tú estás asumiendo el rol de proveedor que solo le pertenece a Dios. Tú estás diciéndole a esa persona, yo soy tu fuente. Y eso es peligroso, porque la única fuente verdadera es Dios. Y cuando las personas ponen su confianza en ti y no en Dios, tú te conviertes en un obstáculo para su crecimiento espiritual. La tercera cosa que nunca debes prestar son las llaves de tu casa, de tu carro, de tu intimidad. Hermano, tu casa no es solo un lugar físico. Tu casa es tu santuario. Es donde tú oras. Es donde tu familia descansa. Es donde Dios te visita en lo secreto. Y cuando tú prestas las llaves de tu casa sin discernimiento, estás permitiendo que espíritus extraños entren, que energías negativas contaminen tu hogar, que maldiciones se establezcan en tu territorio. La Biblia dice en Éxodo 12, cuando Dios instituyó la Pascua, que cada familia debía marcar su casa con sangre. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando que tu casa es territorio sagrado. Tu casa está bajo pacto. Tu casa es un lugar de protección. Y cuando tú das acceso a cualquiera, cuando tú prestas tus llaves, cuando tú permites que entre quien tú no conoces en el Espíritu, estás quitando la cobertura de Dios. Jesús dijo en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Entiendes? El enemigo no puede robar tu paz, tu prosperidad, tu familia, hasta que tú le das acceso, y muchas veces ese acceso lo das tú mismo, prestando tus llaves, permitiendo que gente que no conoces en el Espíritu entre a tu casa. Mira lo que pasó con Sansón. Sansón era el hombre más fuerte de su generación. Tenía una unción sobrenatural, pero le abrió su corazón a Dalila, le dio acceso a su intimidad y Dalila lo traicionó. Le cortó el cabello, que era el símbolo de su pacto con Dios. Y Sansón perdió su fuerza, perdió su unción, perdió su libertad y terminó ciego, encadenado, moliendo en la cárcel. ¿Por qué? Porque dio acceso a quien no debía, porque prestó su intimidad a quien no era digna de confianza, porque permitió que alguien entrara a su lugar secreto sin discernimiento. Hermano, tu casa es tu fortaleza, tu auto es una extensión de tu vida.
Y cuando tú los prestas sin sabiduría, estás dando acceso a tu mundo, a tu familia, a tu privacidad. ¿Cuántas familias han sido robadas porque prestaron sus llaves? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos porque permitieron que alguien tuviera acceso a su intimidad? No los prestes por compromiso, no los entregues por lástima, porque el día que algo malo suceda, tú vas a cargar con las consecuencias. La cuarta cosa que nunca debes prestar es tu Biblia, tus objetos ungidos, lo que Dios ha tocado para ti. Ahora, esto es profundo. Esto es algo que muchos no entienden. Tu Biblia no es solo un libro. Tu Biblia es el arma de tu guerra espiritual. Es el manual de tu vida. Es la voz de Dios para ti. Y cuando tú has orado sobre esa Biblia, cuando tú has llorado sobre esas páginas, cuando Dios te ha hablado a través de esos versículos, esa Biblia lleva tu unción, tu marca espiritual. En 2 de Reyes 13, 21, hay una historia poderosa. Un hombre muerto fue echado en la tumba de Eliseo, y cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre resucitó. ¿Por qué? Porque la unción permanece en los objetos que Dios ha tocado. La unción no se va, la unción no se evapora, la unción permanece. Entonces, cuando tú prestas tu Biblia, cuando tú prestas objetos que han sido ungidos en tu vida, tu aceite de oración, tus paños de sanidad, los objetos que tú has apartado para Dios, estás entregando unción que no le pertenece a esa persona. Y esa persona puede no estar preparada para recibir lo que tú llevas, o peor aún, puede contaminar lo que Dios te dio. En Hechos 19, versículos 11 al 16, la Biblia cuenta que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de tal manera que hasta los paños y delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos. Pero había unos judíos que intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él. Y cuando lo hicieron, el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los golpeó y salieron desnudos y heridos. ¿Qué nos enseña esto? Que la unción no se transfiere automáticamente, que no puedes prestar lo que Dios ha tocado en ti y esperar que funcione igual en otros, porque la unción es personal, la unción es resultado de tu relación con Dios. Y cuando tú tratas de compartirla sin autoridad, sin pacto, sin relación, estás jugando con fuego espiritual. Hermanos, si alguien necesita una Biblia, cómprale una. Si alguien necesita oración, ora por él, pero no entregues lo que Dios ha tocado para ti, porque tu relación con Dios es personal. Tu unción es intransferible, y lo que Dios ha marcado para ti, no lo prestes a nadie. La quinta cosa que nunca debes prestar es tu palabra sin discernimiento, tus compromisos sin oración. Escúchame bien, tu palabra tiene poder. La Biblia dice en Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que tú dices sí, estás profetizando sobre tu futuro. Cada vez que tú prometes algo, estás atando tu destino. Y cuando tú prestas tu palabra sin sabiduría, sin oración, sin consultar a Dios, estás firmando contratos espirituales que no puedes cumplir. Jesús fue claro en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Entiendes? Dios quiere que tú sí sea sí y tú no sea no. No quiere que tú andes prometiendo cosas que no vas a cumplir. No quiere que tú te comprometas por lástima. No quiere que tú digas sí cuando tu espíritu está diciendo no. ¿Cuántas personas están atrapadas en compromisos que nunca debieron aceptar
¿Cuántas personas están esclavizadas en trabajos, en relaciones, en situaciones que destruyen su paz solo porque un día dijeron sí sin orar? Hermano, tu palabra es sagrada, tu palabra es profética. Y cuando tú la prestas sin sabiduría, estás abriendo puertas de atadura. Mira lo que le pasó a Jefté en Jueces 11. Jefté hizo un voto imprudente delante de Dios. Dijo: si me das la victoria, te ofreceré lo primero que salga de mi casa a recibirme. Y cuando regresó victorioso, ¿quién salió a recibirlo? Su hija única. Y Jefté tuvo que cumplir su voto porque había dado su palabra. ¿Ves la gravedad de hablar sin pensar? ¿Ves el peligro de comprometerte sin orar? Jefté pagó un precio terrible por un voto imprudente. Y muchas personas hoy están pagando precios terribles por palabras que dijeron sin meditar, por compromisos que asumieron sin consultar a Dios. Aprende a decir no. Aprende a consultar a Dios antes de comprometerte, porque es mejor que te llamen incumplido en la tierra a que te llamen necio en el cielo. Y recuerda lo que dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No prestes tu palabra a cualquiera, no prometas lo que no puedes cumplir, porque tu palabra es un pacto y los pactos tienen consecuencias eternas. Y hermano, déjame decirte algo más. Cuando tú dices sí a todo el mundo, estás diciendo no a Dios. Porque tu tiempo es limitado, tu energía es limitada, tus recursos son limitados. Y si tú los gastas en compromisos que Dios no te dio, no vas a tener nada para lo que Dios sí te mandó hacer. La sexta cosa que nunca debes prestar es tu autoridad espiritual, tu cobertura, tu nombre ante Dios. Esto es poderoso, hermano. Tú tienes autoridad en Cristo. Tú tienes un nombre que los demonios reconocen. Tú tienes una posición en el reino que el infierno respeta. Y cuando tú prestas esa autoridad, cuando tú oras por alguien sin discernimiento, cuando tú pones tus manos sobre cualquiera, cuando tú das cobertura espiritual a gente que no conoces en el espíritu, estás comprometiendo tu autoridad. Primera de Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni partícipes en pecados ajenos. Consérvate puro. Pablo le está diciendo a Timoteo: no bendigas a cualquiera, no cubras a cualquiera, porque cuando tú pones tus manos sobre alguien, tú estás identificándote con esa persona, y si esa persona está en pecado, tú participas de su pecado. Hermano, no ores por cualquiera sin discernimiento. No des tu cobertura espiritual a quien no camina en obediencia. No prestes tu autoridad a quien no respeta a tu Dios. Porque cuando tú cubres a alguien que está en rebeldía, tú te conviertes en cómplice y Dios te va a pedir cuentas. En Números 16 hay una historia tremenda. Coré se rebeló contra Moisés y mucha gente lo siguió. Y cuando Dios juzgó a Coré, todos los que estaban con él fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Porque estaban bajo su cobertura, estaban identificados con él, estaban prestando su apoyo a una rebelión. Y la Biblia dice que 250 hombres murieron con Coré. 250 hombres que probablemente no iniciaron la rebelión, pero que la apoyaron, que prestaron su autoridad, que dijeron: estamos contigo, y pagaron con sus vidas porque se identificaron con un rebelde. Hermano, ten cuidado con quién te identificas. Ten cuidado a quién le das tu cobertura. Ten cuidado con quién oras, porque tu autoridad espiritual es valiosa. Y cuando la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. No prestes tu autoridad espiritual. No cubras a quien Dios no te ha mandado cubrir, porque tu autoridad es para bendecir, no para maldecir. Y cuando tú la usas sin sabiduría, pierdes el respeto del mundo espiritual. La séptima cosa que nunca debes prestar es tu unción, tu manto espiritual, tu llamado. Hermano,
Dios te llamó a ti. Dios te ungió a ti. Dios puso un propósito específico en tu vida. Y ese llamado, esa unción, ese manto es personal, es intransferible. Y cuando tú tratas de compartirlo con quien no está preparado, cuando tú tratas de pasar tu unción a alguien que no ha pagado el precio, estás violando el orden de Dios. En 1 de Samuel 24, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl era su enemigo. Saúl lo perseguía para matarlo. Pero David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Y después, cuando David cortó un pedazo del manto de Saúl, la Biblia dice que su corazón le golpeaba. ¿Por qué? Porque tocar el manto de alguien es tocar su unción. Y David entendía que la unción es sagrada. Tu unción no es para prestarla. Tu llamado no es para compartirlo con cualquiera. Si Dios te llamó a predicar, predica tú. Si Dios te llamó a profetizar, profetiza tú. No trates de pasar tu manto a quien no ha ayunado, a quien no ha orado, a quien no ha pagado el precio. Porque la unción sin precio se convierte en brujería. Elías pasó su manto a Eliseo, pero Eliseo caminó con Elías. Eliseo sirvió a Elías. Eliseo pagó el precio. Y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo recogió el manto y lo usó con autoridad. Pero ese manto no le fue prestado. Ese manto le fue heredado por pacto, por obediencia, por fidelidad. Y hermano, fíjate en esto. Cuando Eliseo recogió el manto, la Biblia dice que golpeó las aguas del Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron. ¿Por qué? Porque Eliseo no solo recibió el manto, Eliseo recibió la relación que venía con el manto. Eliseo conocía al Dios de Elías y esa relación le dio autoridad para usar el manto. Pero hay gente que quiere el manto sin la relación. Hay gente que quiere la unción sin el precio. Hay gente que quiere el ministerio sin el desierto. Y eso no funciona, porque Dios no unge caprichos. Dios unge obediencia. Dios unge fidelidad. Dios unge a quien está dispuesto a pagar el precio. Hermano, no prestes tu unción. No compartas tu llamado con quien no está dispuesto a pagar el precio. Porque Dios te ungió a ti y solo tú puedes cumplir lo que Dios te llamó a hacer. La octava cosa que nunca debes prestar es tu paz, tu tiempo con Dios, tu intimidad con el Padre. Y esto es lo más importante, hermano. Esto es lo que el enemigo más quiere robarte. Tu paz, tu comunión con Dios, tu tiempo en el lugar secreto. Porque cuando tú tienes paz, eres imparable. Cuando tú tienes comunión con Dios, nada te puede detener. Y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Te llena de compromisos, te llena de actividades, te roba tu tiempo, te quita tu paz. Y tú empiezas a prestar tu tiempo a cosas que no edifican, a personas que solo drenan, a situaciones que solo te desgastan, y al final del día no tienes tiempo para Dios. No tienes paz para orar. No tienes fuerzas para buscar el rostro del Señor. Jesús dijo en Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Entiendes? Jesús sabía que sus discípulos necesitaban apartarse, necesitaban descansar, necesitaban recuperar su paz. Y si Jesús, siendo Dios, necesitaba apartarse, ¿cuánto más nosotros? Hermano, tu paz no es negociable. Tu tiempo con Dios no se presta a nadie. No importa quién te llame, no importa quién te necesite. Si Dios te está llamando al lugar secreto, tú vas. Si Dios te está diciendo apártate, tú te apartas, porque tu paz es tu protección,
Tu comunión con Dios es tu fortaleza, y cuando tú la pierdes, pierdes todo. En Lucas 10 hay una historia hermosa. Marta estaba ocupada sirviendo, preparando, trabajando, pero María estaba sentada a los pies de Jesús. Y cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Escuchaste eso? María escogió la buena parte. María no prestó su tiempo, María no dio su intimidad a las distracciones. María se sentó a los pies de Jesús, y esa paz, esa comunión, nadie se la pudo quitar. Y hermano, quiero que entiendas algo. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba ocupada en cosas del reino, pero estaba tan ocupada haciendo cosas para Jesús que se olvidó de estar con Jesús. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos hoy. Están tan ocupados trabajando en la iglesia, sirviendo en los ministerios, ayudando a todo el mundo, que no tienen tiempo para sentarse a los pies de Jesús. Y al final están quemados, están cansados, están secos espiritualmente, porque prestaron su tiempo a 1000 cosas, pero no guardaron tiempo para lo único necesario, la presencia de Dios. Hermano, no prestes tu paz. No des tu tiempo a quien no lo valora. No entregues tu comunión con Dios por agradar a los hombres, porque lo que el mundo te ofrece es temporal, pero lo que Dios te da es eterno. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Este mensaje no es para que te vuelvas egoísta, no es para que cierres tu corazón, no es para que dejes de ayudar. Este mensaje es para que entiendas que hay cosas que Dios te dio, que son sagradas, que son personales, que son para tu protección, y cuando tú las prestas sin sabiduría, sin oración, sin discernimiento, estás abriendo puertas de maldición. La Biblia dice en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entiendes? Tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes ayudar a muchas personas, pero no todas las cosas convienen. No todas las personas merecen tu ayuda. Y tú no puedes dejarte dominar por la necesidad de agradar a todos. Porque cuando tú vives tratando de agradar a todos, terminas sin agradar a nadie, ni siquiera a Dios. Y lo que necesitas entender es que tú sí debes ser dirigido por Dios. Tú no debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando tú aprendes a decir no con sabiduría, estás protegiendo lo que Dios te dio. Hermano, piensa en esto. ¿Cuántas veces has prestado algo y has perdido la paz? ¿Cuántas veces has dicho sí y has sentido opresión en tu espíritu? ¿Cuántas veces has entregado algo valioso y has visto cómo tu vida empezó a desmoronarse? No fue casualidad. Fue porque abriste una puerta espiritual que debía permanecer cerrada. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagínate que tienes una casa con puertas y ventanas. Y un día alguien te dice: préstame la llave de tu casa. Solo será por un día. Y tú por bondad le das la llave, pero esa persona hace una copia. Y después esa copia cae en manos equivocadas. Y un día llegas a tu casa y encuentras que te robaron. ¿De quién es la culpa? Tuya. Porque tú diste acceso, tú abriste la puerta, tú entregaste la llave. Así es en el mundo espiritual, hermano. Cada vez que tú prestas algo sagrado, cada vez que tú das acceso sin discernimiento, cada vez que tú entregas algo valioso sin oración, estás abriendo puertas. Y el enemigo no desperdicia oportunidades. El enemigo está esperando que tú bajes la guardia. Está esperando que tú seas descuidado. Está esperando que tú prestes lo que no debes prestar. ¿Y ahora qué haces? Ahora cierras esas puertas.
Ahora recuperas lo que el enemigo te robó. Ahora estableces límites sabios, límites espirituales, límites que protejan tu paz, tu prosperidad, tu familia, tu futuro. La Biblia dice en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restitución. Y hoy, en este momento, Dios te está diciendo, voy a restituir lo que te fue robado. Voy a cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Voy a proteger lo que te he dado. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que cerrar esas puertas. Tú tienes que dejar de prestar lo que Dios te dijo que guardaras. Tú tienes que aprender a decir no con autoridad espiritual. Porque cuando tú dices no con sabiduría, no estás siendo egoísta, estás siendo obediente. Cuando tú proteges lo que Dios te dio, no estás siendo tacaño, estás siendo responsable. Y cuando tú estableces límites, no estás cerrando tu corazón. Estás abriendo la puerta a la bendición de Dios. Hermano, escúchame bien. Hoy es un día de decisión. Hoy es un día de cambio. Hoy es un día donde tú vas a cerrar esas puertas de maldición y vas a abrir las puertas de bendición. Y cuando tú tomes la decisión de obedecer a Dios, cuando tú decidas proteger lo que Él te dio, vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu economía se transforma, cómo tu familia es restaurada. Porque Dios te está diciendo, hijo, hija, yo te di cosas sagradas, te di identidad, te di autoridad, te di unción, te di paz y quiero que las protejas, quiero que las guardes, quiero que las uses con sabiduría. Y cuando tú obedeces, Dios te bendice. Cuando tú proteges lo que Él te dio, Dios multiplica lo que tienes. La Biblia dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Ves? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero primero tienes que ser fiel con lo que Él te dio, primero tienes que proteger lo que Él puso en tus manos, primero tienes que cerrar las puertas que abriste por ignorancia. Y déjame decirte algo más, hermano, cuando tú empiezas a proteger lo que Dios te dio, cuando tú empiezas a establecer límites sabios, la gente va a hablar, van a decir que cambiaste, van a decir que te volviste orgulloso, van a decir que ya no eres el mismo. Y tienen razón, ya no eres el mismo, porque tú dejaste de ser el tonto que todo mundo usaba. Dejaste de ser el ingenuo que prestaba sin discernimiento. Dejaste de ser el esclavo de las opiniones de otros. Ahora tú eres un hijo de Dios que camina en sabiduría, que protege lo que Dios le dio, que establece límites con autoridad espiritual. Y eso no es orgullo, eso es madurez, eso no es egoísmo, eso es obediencia, eso no es maldad, eso es sabiduría. Y hoy, ahora mismo, yo te invito a que hagas un pacto con Dios. Dile, Señor, hoy decido proteger lo que me diste. Hoy decido cerrar las puertas de maldición. Hoy decido establecer límites sabios y confío en que tú vas a bendecir mi obediencia. Y cuando tú hagas ese pacto, cuando tú tomes esa decisión, vas a sentir la paz de Dios sobre tu vida. Vas a sentir la libertad que viene de la obediencia. Vas a sentir cómo Dios rompe las cadenas de pobreza, de escasez, de falta, porque no estás llamado a vivir prestando lo que Dios te dio. Estás llamado a administrar con sabiduría. Estás llamado a bendecir desde la abundancia. Estás llamado a dar desde la libertad, no desde la esclavitud. Y hoy Dios te está dando una oportunidad de cambiar, una oportunidad de crecer, una oportunidad de entrar en un nivel de sabiduría espiritual que va a transformar tu vida. Hermano, quiero que entiendas que Dios no te está pidiendo que seas duro de corazón. Dios te está pidiendo que seas sabio.
Hay una diferencia entre ser bondadoso y ser necio. Hay una diferencia entre ayudar y ser usado. Hay una diferencia entre dar con alegría y prestar con amargura. Y Dios quiere que tú aprendas esa diferencia. Quiere que tú desarrolles discernimiento. Quiere que tú entiendas que no todas las necesidades son tu responsabilidad. No todos los problemas requieren tu intervención. No todas las peticiones merecen tu sí. Y cuando tú aprendes a discernir, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios antes de tomar decisiones, cuando tú aprendes a proteger lo que Él te dio, entonces empiezas a caminar en un nivel de bendición que nunca habías experimentado. Porque la bendición de Dios no es solo para que tú la disfrutes. La bendición de Dios es para que tú la administres. Y cuando tú administras bien lo que Dios te da, Él te da más. Pero cuando tú desperdicias lo que Él te da, cuando tú lo prestas sin sabiduría, cuando tú lo entregas sin discernimiento, entonces Dios te quita la mayordomía. Recuerda la parábola de los talentos en Mateo 25. El Señor le dio talentos a 3 siervos y 2 de ellos invirtieron sabiamente, multiplicaron lo que recibieron, pero el tercero enterró su talento, no lo protegió, no lo multiplicó. Y cuando el Señor regresó, le quitó el talento y se lo dio al que más había multiplicado. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios espera que tú multipliques lo que Él te da. No que lo entierres, no que lo prestes, no que lo desperdicies, sino que lo multipliques. Y solo puedes multiplicar lo que primero proteges. Entonces, hermano, hoy es el día. Hoy es tu momento. Hoy es tu oportunidad de cambiar la trayectoria de tu vida, de cerrar las puertas de maldición, de abrir las puertas de bendición, de proteger lo que Dios te dio, de administrar con sabiduría, de caminar en discernimiento. Ahora, quiero que guardes silencio. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que en este momento le hables a Dios. Dile todo lo que has prestado sin sabiduría. Dile todas las puertas que has abierto por ignorancia. Dile todos los compromisos que has hecho sin oración. Y pídele que cierre esas puertas. Pídele que rompa esas ataduras. Pídele que restaure lo que te fue robado. Y declara sobre tu vida: hoy cierro las puertas de maldición. Hoy abro las puertas de bendición. Hoy protejo mi identidad, mi dinero, mis llaves, mi Biblia, mi palabra, mi autoridad, mi unción, mi paz. Y confío en que Dios va a bendecir mi obediencia. Declara: yo soy hijo de Dios. Yo tengo autoridad en Cristo, yo administro con sabiduría lo que Dios me da, yo establezco límites con discernimiento, yo digo sí cuando Dios dice sí, yo digo no cuando Dios dice no, y mi vida está bajo la cobertura y protección del Altísimo. Declara: desde hoy mi economía cambia, mi familia es restaurada, mi paz regresa, mi bendición se multiplica. Porque yo cierro las puertas que el enemigo usó para robarme. Y abro las ventanas de los cielos para que la bendición de Dios se derrame sobre mi vida. Quédate en silencio. Deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu Santo te revele lo que necesitas cambiar. Deja que Él te muestre las puertas que necesitas cerrar. Deja que Él te dé el valor para decir no. Deja que Él te dé la sabiduría para proteger lo que te ha dado. Y cuando termines de orar, cuando sientas la paz de Dios en tu corazón, levántate con la certeza de que hoy es el primer día de tu nueva vida. El primer día de tu libertad financiera. El primer día de tu protección espiritual. El primer día de tu caminar en sabiduría. Porque hoy cerraste las puertas de maldición. Hoy abriste las puertas de bendición. Hoy decidiste proteger lo que Dios te dio. Y esa decisión va a cambiar tu vida para siempre. Porque cuando tú proteges lo que Dios te dio, Dios protege lo que tú eres. Cuando tú honras lo sagrado, Dios honra tu futuro.
Cuando tú caminas en sabiduría, Dios camina contigo. Y cuando tú obedeces su voz, Él abre caminos donde no los hay, multiplica donde hay escasez y restaura lo que el enemigo robó. Levántate con fe, levántate con autoridad, levántate con la certeza de que tu vida nunca volverá a ser la misma. Amén y amén.